Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Nos encontramos reunidos en este salón auditorio con motivo de la presentación del libro Democracia, Poder Popular o Corporaciones. Se encuentran presente el señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Domínguez, el subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil, doctor Gustavo López, el periodista Carlos Polimeni y el autor del libro, diputado nacional, Carlos Raimundi. Democracia, Poder Popular o Corporaciones fue coeditado por la Universidad de Lomas de Zamora y editado por La Vanguardia. Con esta publicación se busca aportar a un debate acerca de la pelea entre la voluntad de los pueblos y gobiernos populares por transformar la realidad frente a la resistencia que generan los sectores dominantes que no quieren perder sus privilegios o intereses hegemónicos. La publicación hace una recorrida sobre los distintos hechos políticos, sociales y económicos de nuestra Argentina y la región. Queremos destacar y agradecer la presencia muy especialmente del señor secretario de Relaciones Parlamentarias de la Presidencia de la Nación, señor Oscar González, así como también del señor Francisco Torremare, jefe de gabinete de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Nación. También nos acompañan el concejal Mario Chamorro, del Frente para la Victoria, de Malvinas Argentinas. El señor concejal mandato cumplido, Chano Viana, también de Frente para la Victoria, representando a Malvinas Argentinas. El señor José Dele Arciprete, secretario general Convocatoria Popular Malvinas Argentinas. El señor Ramón Benítez, coordinador de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, Malvinas Argentinas. Y Rocco de la Secretaría General, Secretaría de la Juventud, Malvinas Argentinas, en compañía también del señor Beto Acosta, secretario general de la agrupación El Cruce, y Hugo de Oro, secretario general Los Herederos de Perón. Agradecemos la presencia del público en general y a continuación vamos a ceder el micrófono al licenciado Alejandro Cruz en representación de la Universidad de Lomas de Zamora y de la editorial. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hay otros amigos que han venido de otros lugares, de otras partes de nuestra provincia. Hay compañeros y amigos de Cañuelas, hay de la ciudad de Buenos Aires, de los distintos distritos que componen de Loma de Zamora, de La Plata. Así que es un encuentro amplio y quería señalarlo porque veo las caras amigas y no quería dejar de alguna manera manifestarlo. Bueno, me toca hablar representando la Facultad de Sociales, que fue parte de quienes editamos el libro Democracia, Poder Popular o Corporaciones. Esta iniciativa la hicimos en conjunto con amigos de Editora La Vanguardia, en un trabajo en común con Oscar González, y estuvimos juntos en todo el diseño y en todo el trabajo, así que gustosos en poder haber realizado este trabajo entre la institución que me toca representar y la editora. Por otra parte, también es un gusto y un placer estar hoy aquí en la Cámara de Diputados, y yo charlaba con un amigo hoy y decía qué distinta que es hoy la Cámara de Diputados de cómo era hace más de una década atrás. Nosotros hace más de una década atrás teníamos una Cámara de Diputados que estaba vallada porque había desarrollado políticas de espaldas al pueblo y de espaldas a los intereses de las mayorías populares. Había vallas que protegían, entre comillas, a los diputados de aquella época por las medidas impopulares que se tomaban. Hoy, miren ustedes, tenemos una Cámara de Diputados de la Nación que está abierta al debate y a la participación de todos nosotros. Creo que esto, de alguna manera, marca simbólicamente y efectivamente el cambio de época y el cambio de paradigma en la relación de la política con la gente y con el pueblo, y que hace también a esto que vamos a debatir y que tiene que ver con el libro. Por otra parte, no es casualidad, creo, y tiene que ver con la publicación, de por qué la Cámara de Diputados se ha granjeado de alguna manera de nuevo el calor y el afecto de la gente. Esto tiene que ver con
un proyecto nacional desarrollado primero por Néstor y después por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y por distintas leyes que le han devuelto derechos y han incorporado derechos a toda la ciudadanía. Hablamos de la nacionalización de YPF, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, podemos hablar de haber recuperado el manejo de los fondos previsionales de las AFJP, centenares de proyectos e ideas que fueron en un solo sentido y que tuvieron coherencia. Bueno, de alguna manera esto recompuso la relación del poder político con la ciudadanía y de alguna manera de esto también trata el libro que nosotros como universidad quisimos editar. ¿Pero por qué lo hicimos? Primero porque creíamos que contribuía a un debate y contribuía a un debate amplio y profundo. Nosotros queríamos trascender las paredes y las aulas de la Universidad de Lomas de Zamora. Si bien este es un libro que sirve para el consumo de nuestros docentes y nuestros estudiantes, creemos que es importante también para la etapa que vivimos y creemos que es el rol que también deben cumplir las universidades de potenciarse como lugares de producción, no solo de conocimiento, sino también de espacios para analizar la realidad y generar propuestas que la modifiquen y la transformen. De esto se trata y por eso, de alguna manera, hicimos y acompañamos el libro. Y ahí me tocó, Julián, estar presente el sábado pasado en Quilmes, donde hubo una propuesta donde las distintas universidades, de alguna manera, no solamente fueron convocadas para desarrollar un plan estratégico o acompañar un plan estratégico de desarrollo de la provincia. Creo que es fundamental que las universidades cumplamos ese rol, que no solamente sirvamos para el diagnóstico, sino también que empecemos a acompañar las distintas políticas de Estado como lo venimos haciendo, pero también en la provincia de Buenos Aires que tenemos ese saldo todavía pendiente. El libro es un libro que de alguna manera refleja esta década. Son distintos artículos de opinión con una mirada sobre las cuestiones de la Argentina y las cuestiones de la región. Ahora, es un libro que fue escrito por alguien que no es un escritor en términos de los que lo conocemos, está escrito por un militante. Carlos Raimundi es un militante que escribe, no es un escritor concretamente. Y por eso este libro sabíamos que iba a producir este tipo de acontecimientos. Estuvimos en La Plata también en un auditorio similar debatiendo con las distintas compañeras y compañeros. Iba a ser una herramienta para el debate, para el análisis y para que nos podamos juntar para saber cómo continuamos afianzando este proyecto. Así que para nosotros de la universidad tenemos tarea cumplida y más aún con este excelentísimo panel, como estamos en el Mundial, me confundo plantel con panel. La verdad que una delantera sí estaría buena, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al subsecretario de la Nación, el amigo y compañero Gustavo López. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Carlos Raimundi por la posibilidad de acompañarte. Para mí es un honor compartir esta mesa con tres personas que estimo mucho, con Carlos Polimeni, al que admiro y con el que me ha tocado trabajar, compartir radio. Hemos trabajado juntos en la Secretaría de Cultura de la ciudad, él dirigía nuestra publicación Cultura BA. Y la verdad que es una persona a la que admiro, respeto, escucho, y escucho no solo en sus programas, sino escucho cuando habla porque me parece que dice cosas siempre muy importantes y atinadas. Al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que lo aprendí a apreciar a partir de la función pública, allí nos conocimos, él ya como presidente de la Cámara, respeto su trayectoria y creo que puede ser, sin lugar a dudas, un gran gobernador para nuestra provincia de Buenos Aires, porque cada responsabilidad que le ha tocado como ministro de Agricultura, como presidente de la Cámara de Diputados, la ha desarrollado con pasión y con razón. Así que me parece que es una excelente combinación. Y Carlos Raimundi, que no es casualidad, que hemos compartido historia política en estos últimos 32 años de democracia. Y creo que las cosas no suceden por casualidad, como muchos de los que están aquí hoy, Oscar González, Daniel Siciliano. Digo, no nos hemos encontrado por casualidad en el mismo lugar de la trinchera, en el mismo lado del mostrador. Y democracia, poder popular o corporaciones, lo que hace es reflejar, yo creo que el pensamiento de un gran militante, como decía Alejandro Cruz, de un militante que no es espectador,
sino que ha estado en los grandes momentos produciendo, ayudando o acompañando a que se produzcan grandes hechos de la política, pero que además tiene la particularidad que los sabe retratar, los sabe describir y nos los deja como testimonio. Digo, se tienen que dar esas dos cosas. Yo respeto al que es testigo, escribe y lo vuelca, pero respeto mucho más al que no es testigo, sino que es protagonista y además lo describe, lo vuelca y nos lo deja con sus reflexiones. Carlos ha tenido responsabilidades mayúsculas en la construcción de esta democracia, en los primeros años de democracia, siendo el presidente de la juventud, de la transición democrática, que era la Juventud Radical, y que creo que uno aprende a entender los pensamientos políticos y no cristalizarlos, no dejarlos estáticos, sino dejarlos en movimiento, y en aquel momento Alfonsín era el emergente de la salida democrática, y Carlos estuvo allí con una responsabilidad enorme. Y cuando el emergente o la emergencia de la consolidación de la democracia o de las transformaciones pasó por otro lado, Carlos estuvo donde tenía que estar, que era acompañando esas transformaciones, que no son ni más ni menos que la evolución de aquellos pensamientos. Y lo refleja en el libro. Me parece, yo voy a hablar muy brevemente, porque lo que hay que hacer es leerlo para polemizarlo, pero él rescata esta dicotomía, democracia o corporaciones, a la democracia la llama poder popular, y plantea una serie de desafíos. Esta serie de desafíos que plantea, primero es el papel de la democracia, segundo es el poder, y tercero es, bueno, la relación y la construcción del poder real, esta democracia respecto a los poderes fácticos, respecto a la concentración económica. Bueno, y a lo largo de los artículos uno va a poder encontrar ese análisis con mucha agudeza, pero vuelvo a repetir, partiendo de un militante que no solo se sentó en un bar a describir lo que pasaba, sino que en todo caso, después de trabajar y de militar todo el día, vaya a saber dónde se sentó para poder dejarnos estos testimonios. El libro vale la pena porque el libro refleja las contradicciones de los momentos políticos, sobre todo del último momento político, pero no las contradicciones en el pensamiento de este modelo nacional y popular, sino la contradicción fundamental entre democracia y corporaciones, que en algún momento se expresó en pueblo antipueblo, en patria o colonia, y me parece que Carlos lo que hace es rescatar esa contradicción fundamental que a muchos nos formó en la política en los 70 y llevarla ahora y describir con esa agudeza que lo caracteriza cuál es la contradicción fundamental y nos deja, bueno, las puertitas abiertas para comprender mejor el futuro. Así que gracias por permitirme este acompañamiento y felicitaciones. Bueno, los prólogos fueron escritos por Ricardo Foster y por Carlos Polimeni, que se encuentra aquí presente y que nos va a dirigir la palabra. Bien, mandan saludos Ricardo Foster, hablé con él hace un rato, ya que participó de una presentación del libro también en la Feria del Libro. Sí, señor. No hay problema en equivocarse en plantel y panel, ¿no? Bien mirada. Hay un pensador del conurbano bonaerense que dice que la vida es una sucesión de asados, ¿no? Bien mirada, la vida es una sucesión de asados, de mundiales, de elecciones, de nacimientos y de muertes. Eso es lo que de alguna u otra manera nos va marcando la vida a cada uno de nosotros. Si estamos en un momento de Copa América, juega Argentina-Uruguay, de elecciones, el viernes pasan cosas, en octubre pasan cosas, en diciembre pasan cosas, y eso es la vida. Gente nace, gente muere, gente gana, gente pierde, y los pueblos vamos hacia el destino que los propios pueblos podemos ir manejando. Yo hace 21 años tuve la experiencia de enterrar a mi padre, la vida es una sucesión de muertes también, en un país extranjero, en Costa Rica. Mi padre se había exiliado en 1976
y cada vez que quiso volver a la Argentina luego, era un profesor universitario que había trabajado toda su vida en Mendoza, pasaron en la Argentina cosas que lo convencieron de que lo mejor era no volver. Y en el momento de sepultar a una persona muy querida, un padre, en un suelo extranjero, uno siente un montón de emociones y de impotencias concentradas. A mí me pidieron que hablara, era raro hacerlo ahí, pero el contexto era familiar y de amigos del exilio y de costarricenses. Y yo acababa de ver una película de Adolfo Aristarain que se llama Un lugar en el mundo. Y la verdad que tenía tanta bronca en aquel momento por la Argentina, por Latinoamérica, por el mundo, por el neoliberalismo, por todo lo que pasaba, que me pareció que mi viejo estaba bien enterrado afuera. Dije, celebro no enterrarlo en una Argentina donde gobierna Menem. Y donde Videla está indultado y donde Macera, bueno, dije todo aquello jugando de visitante y realmente muy conmovido y con mucha bronca. Mi padre, cuando Menem había visitado 2 años antes Costa Rica, había pagado en el diario La Nación de Costa Rica de su propio bolsillo un aviso de una página sin el apoyo de la comunidad costarricense, de argentinos entonces ahí, por el indulto, diciendo el que viene acá es un tipo que indultó a genocidas. El otro día, el 25 de mayo, en la plaza, con mis 4 hijos, y mirando ese río impresionante de gente, de militantes, de abuelos, de padres, de hijos, y de hijos chiquititos, tuve una sensación que en mí se reitera cada tanto, qué bueno que mi viejo pudiera ver esto. Mi viejo murió muy joven, a la edad que yo tengo ahora, a los 56 años. Entonces, recurrentemente, como cuando Messi la gasta en un partido, o ve una película muy buena, o pasa algo interesante en la sociedad, me dan ganas de llamarle por teléfono, como ignorando su propia muerte, decirle, che, mirá lo que está pasando, qué bueno, ¿por qué no volvés? Sé que eso es imposible, pero en todo caso, conservo la sensación amigable de un domingo, agarrar el teléfono y decir, che, mira, pasó esto, ¿por qué no volvés? Que es lo que yo le decía mucho tiempo antes de su muerte hace 21 años. Las cosas que pasaron son las cosas que el libro de Carlos Raimundi refleja a la perfección. ¿Qué pasó en América Latina en este tiempo, en estos 21 años desde entonces? Y pasó que un indio ganó las elecciones en Bolivia y el indio hizo el mejor gobierno en la historia de Bolivia y Evo Morales hoy es un presidente que el mundo mira con asombro. El indio no sabía nada de economía y lo dijo a sus asesores al empezar, dijo, ¿me explican cómo es esto de la inflación? Porque no puedo entenderlo. Y sin embargo, la economía de Bolivia con Evo Morales ha pegado un salto hacia adelante. En Uruguay, un partido político fundado en parte por tupamaros que habían estado presos durante años y años de rehenes de una dictadura, gobierna por 3er periodo consecutivo. En Brasil, la fuerza testimonial que un obrero de la industria automotriz, que casi no habla con acento correcto, al menos para San Pablo y Río, el portugués, armó la democracia más grande, el partido democrático más grande y con más cantidad de votos de Occidente y gobierna por 4.º periodo consecutivo, es el PT de Lula. En Ecuador, un país que cuando tuvo problemas económicos le pidió ayuda a Caballo y todavía tiene el dólar como moneda, gobierna un economista de izquierda, Rafael Correa, que hoy está denunciando un intento de restauración conservadora y de golpe de Estado, hoy en una cadena nacional en Ecuador. En Venezuela ya sabemos el proceso político empezado por Hugo Chávez. En Chile gobierna otra vez el socialismo de Salvador Allende, aunque luchando con una sociedad que se derechizó durante el pinochetismo y no parece la misma sociedad de 1973, ni muchísimo menos. Cito a Salvador Allende, que creo que fue el estímulo para que Gustavo López ingresara en la vida política en los 70 y seguramente de Carlos Raimundi y de muchos de los que tenemos esta misma edad, un estímulo muy fuerte, porque es uno de los hombres que en aquel momento, en aquella primavera de los 70, en estas democracias del Cono Sur, también la había en Perú, en Uruguay, en Bolivia, en la Argentina, vio con claridad algo que entonces parecía muy difícil, que propuestas de izquierda, progresistas, llegaran al poder en las sociedades mediante el voto y no el golpe, en todo caso, ¿no? La experiencia chilena del socialismo. Esto que ha ido pasando y que a todos nos conmueve, nos interpela, nos maravilla, nos llena de ilusiones, etc., es que por fin podemos plantear en público una cosa que antes era como de los expertos en Gramsci solamente. La batalla no es llegar al poder, ganar una elección, tener más votos que el otro. La batalla es una batalla cultural, es cambiar la matriz profunda de las sociedades, porque si uno no cambia las sociedades no vale de nada llegar al poder. Uno es simplemente el gerente distinto que va a entregarle el poder a otro gerente que va a seguir
cambiando las cosas para que en el fondo nada cambie. Entonces, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Perú y también en Centroamérica, en muchos lugares interesantes. En Costa Rica gobierna hoy un profesor universitario que era alumno de mi padre en la carrera de Sociología. En El Salvador gobierna el Frente Farabundo Martí, también un periodista al frente del gobierno de El Salvador. Ya sabemos lo que pasa en Nicaragua, en Cuba y lo que está pasando en Guatemala y en Honduras para que las cosas cambien. Digo, hoy hay un movimiento entero al que Argentina se incorporó plenamente por una decisión política de Néstor Kirchner al comienzo de su presidencia que todavía nos causa una sorpresa impresionante. Nosotros veníamos de la doctrina de las relaciones carnales, del Fondo Monetario Internacional, de las privatizaciones con negociados para que ganaran los consorcios europeos, y sacando un as de la manga, Néstor Kirchner al principio de todo dijo, no, mi referencia tiene que ser Brasil, Venezuela, Lula, Chávez, y vamos ahí. Y de ahí salió Mar del Plata 2005, Alca al carajo, no al entente que Bush entonces nos traía para la América Latina. Y desde ahí en adelante, los argentinos, que no solo venimos de los barcos, como está claro, sino también de los pueblos originarios, como también está claro, empezamos por primera vez, creo yo, en la historia a considerarnos latinoamericanos, a dejar de sentirnos europeos exiliados en una París del sur de América para darnos cuenta de que somos parte de un continente y no solo por cuestiones estratégicas, políticas y geográficas, sino también por razones de identidad que hemos negado durante mucho tiempo. Hoy, hace 60 años, todo el mundo lo sabe, murieron docenas y docenas de personas, nunca terminaron de contarse los muertos, más de 360, más de 700 heridos, etcétera, con un ataque fratricida de militares que en el afán de derribar el gobierno constitucional de Perón terminaron bombardeando la Plaza de Mayo y matando a docenas de personas inocentes. Ni en el golpe militar de Chile en el 73, ni en Guernica en el 37 en España, los aviones locales bombardearon poblaciones civiles porque ni siquiera la aviación chilena aliada a Pinochet o la aviación española aliada a Franco fueron capaces de bombardear a sus propios pueblos. Nosotros vivimos en una sociedad en que apellidos muy famosos, Pertinés, Zavala Ortiz, Macera, muy famosos en la vida política argentina posterior, Carranza, fueron responsables de un virtual genocidio, de una masacre contra la población civil en el intento de terminar con un gobierno popular al que no le podían ganar elecciones. Esa verdad negada por la historia oficial está paralela a la otra verdad que negó la historia oficial argentina. No éramos el país europeo, culto y civilizado que estaba repleto de personas que si no habían viajado a París, estaban pensando en viajar en París solamente. Éramos una cosa mucho más amorfa, mucho más disgregada, mucho más repleta de locos, de soñadores, de inquietos que el país domesticado que se limitaba a ser una réplica de Europa. Todo eso está en el libro que yo tuve la suerte de leer antes de ser publicado, que Carlos Raimundi escribió. Esas fotos, una tras otra, escritas las notas, los textos de noche, después de la militancia, como aventuró y acertó Gustavo López, al compás de las cosas que van pasando, asombrándose y participando de una realidad que la verdad es mucho más interesante de la que soñaron los tipos que soñaron esta realidad. Hace 200 años, Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, Sucre, un montón de nombres que estudiamos en los libros de historia, preludiaban esta realidad, la soñaban, pero ya se sabe, en todas las revoluciones triunfó una parte más conservadora y terminó pasando lo que pasó en el siglo XIX. En el siglo XX esos sueños se renovaron y en los años 70, Cámpora, Salvador Allende, Torres, Velasco Alvarado, etcétera, etcétera, eran portadores de los mismos sueños. Hoy se cristalizaron, hoy ya no son sueños, hoy es una realidad política transcontinental y Argentina encabeza con Venezuela claramente y con Brasil claramente por una cuestión de peso económico, de cantidad de habitantes, de fuerza de sus democracias, ese proceso. Es maravilloso estar viviéndolo y esa maravilla, ese asombro del niño que creyó que ya no se podía y sin embargo descubrió cómo se pudo, y se pudo con el voto de las mayorías en todos los países y en cada uno de los países, es lo que flota en el libro de Carlos. Así que si no lo leyeron, léanlo, que es muy interesante. Se puede ingresar por cualquier parte y salir por cualquier parte. Y para los que leímos el libro, El placer, yo no creo que Carlos sea un militante que escribe solamente, sino creo que es un escritor que milita. Está muy bien. Bueno.
Y eso es bueno de marcar como diferencia. No quería dejar pasar, ya que fue docente mío en la Universidad de Lomas y está acá con nosotros presente el sociólogo y encuestador Ricardo Rubier. Además me aprobó en la materia, así que por eso lo menciono. Bueno, le vamos a dar la palabra al autor del libro, a Carlos Raimundi, bueno, el diputado Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hola. Gracias a ustedes por venir, permitirnos compartir estas palabras. Gracias a mis compañeros por integrar esta mesa. La satisfacción de tener a Julián Domínguez, al presidente de la Cámara de Diputados, aquí. Y tratar de ser muy breve, porque la verdad que un libro así, desde luego, no tiene ninguna pretensión literaria, sino que es una herramienta es una excusa, es un pretexto para militar, es un pretexto para armar reuniones, debates, para provocar discusiones, para agregar alguna gotita a toda esta batalla cultural en el medio de la cual estamos. Por lo tanto, decir dos palabras en términos políticos. Yo creo que hay algunos momentos electorales en que, mejor dicho, en general es una característica de los momentos electorales en que se bifurcan los caminos cuando hay que elegir. Sin embargo, sinceramente, yo creo que esta elección de este año, los caminos no van hacia un lado o hacia otro. Hay un camino que sigue hacia adelante y hay un camino que va para atrás. Porque cuando recién lo escuchaba a Carlos Polimeni hablar de los 60 años que se cumplen hoy, una de las pretensiones del poder establecido y de quienes lo expresan hoy es ser ahistóricos, es no tener historia. Pero los que expresan el camino hacia atrás de hoy son los herederos de aquellos hechos políticos, de aquel bombardeo, de aquel golpe de Estado, de aquella proscripción, de aquel genocidio, que yo creo que hay muchos que han evolucionado, no digo que no, pero estoy convencido que la lucha de intereses es tan grande que hay otros que si no lo vuelven a hacer es porque no tienen condiciones históricas para hacerlo, no porque no quieran hacerlo, si pudieran. Es muy fuerte la batalla, es por cosas muy importantes. Por eso, cuando escuchaba ayer a la presidenta esa medida tan inteligente de establecer por ley el aumento de las asignaciones, porque yo creo que ningún sector iba a decir explícitamente que está dispuesto a derogar las políticas sociales. No lo iban a decir así. Pero si vuelven a poner a la Argentina dentro del sector financiero internacional, al principio, para disimular, financian eso con los dólares que entran, pero la esencia del proyecto es volver a convertir a su tasa de ganancia en dólares y poderla sacar del país, y después el país tiene que pagar eso y entonces licua los aumentos de las políticas sociales y redistributivas. Entonces, establecer eso como un dique de contención por ley me parece una política muy importante hacia adelante, como quizás también habrá que establecer por ley algún límite al endeudamiento de la Argentina en algún momento. O por ley o por norma constitucional, no lo sé, pero son cosas que están pendientes y que van surgiendo. Muy rápidamente, para dejarle a Julián el mensaje central de esta noche. Yo creo que en este año también se va a discutir, va a haber temas que van a ser, presupongo, o lo estoy viendo también de alguna manera, igual que ustedes,
hay algunos ejes que van a estar más presentes que en otras campañas. Uno es el tema del Estado. Si ustedes vienen siguiendo el discurso de TN, digamos, que arma televisivamente el discurso opositor, y el de La Nación, que lo arma desde la prensa gráfica, ¿no?, es el combate permanente hacia el Estado. Si hay que hablar de la publicidad, se critica la pauta oficial. Si hay que hablar de la información, se critica la cadena nacional. Si hay que hablar del mundo económico, se critica la ineficiencia estatal. Si hay que hablar de lo social, se critican los planes sociales. Ninguna de esas cosas es ingenua, ¿no? Daría la impresión de que hay un mensaje implícito que es: el kirchnerismo ya tiene claro su proyecto. Es a la gente haragana, a los indeseables, a los que no pudieron triunfar en la vida, necesitan del Estado. Ese es el plan del kirchnerismo. Nosotros, los talentosos, ¿no?, los laboriosos, la gente más digna, digamos, tenemos que afianzarnos a un proyecto que no le haga falta esta presencia permanente del Estado, ¿no? Ahora, yo creo que lo que se ha hecho con el Estado en estos 12 años es una mínima reparación, muy importante, pero mínima respecto de la decadencia de décadas, del vaciamiento en décadas que tuvo el Estado argentino. Es una reparación mínima, porque si uno se pone a ver los grandes hitos de la historia argentina, las políticas del Estado estuvieron al servicio de los ricos. La Argentina no tiene dólares. Mentira. Hay medio PBI de la Argentina que está depositado en el exterior. Después de Estados Unidos, el país que tiene más dólares por habitante es la Argentina. El problema es quién los tiene, dónde los tiene y cómo se los llevaron. Y ahí hay un vaciamiento del país. Entonces, y eso fue gracias a políticas estatales que permitieron esa fuga de divisas. Eso me lleva al segundo tema, que es el tema judicial. Con una particularidad, digamos, que los plazos judiciales son arbitrarios, son, entre comillas, aleatorios, no siguen los plazos de la política. Entonces, ellos se van a poner de acuerdo en una pequeña salita donde está el jefe del aparato de prensa, del aparato mediático, el poder económico y los funcionarios judiciales para citar a declarar a un candidato 48 horas antes de una elección. Y nosotros tenemos que tener la habilidad, me parece, de anticipar que eso no son medidas judiciales, sino que son operaciones político-electorales. Y decirlo antes de que pasen. Decir que van a pasar, porque estoy convencido que van a pasar. Pero además, para alimentar qué aparato judicial, porque dos palabras sobre esto, que tiene que ver con lo anterior. Nosotros tenemos un aparato judicial insuficiente, ineficiente, que la gente lo cataloga de que no hay justicia en la Argentina, pero aún con esas ineficiencias es un sistema judicial que está mucho mejor preparado para sancionar los delitos contra la propiedad individual que para sancionar los delitos contra el patrimonio social. Yo no estoy diciendo con esto que no está bien sancionar los delitos contra la propiedad individual. Lo que digo es que hay un sistema judicial que mantuvo la impunidad sistemática hasta hoy de aquellos funcionarios que, por ejemplo, permitieron estatizar la deuda privada, que, por ejemplo, permitieron la fuga de divisas para establecer los miles de cuentas secretas en el exterior por evasión fiscal, que permitieron que se ganaran comisiones extraordinarias para refinanciar una deuda externa que le robó al pueblo argentino también su propiedad. Porque todos esos miles de millones de dólares son las escuelas que faltaron, son las viviendas que faltaron, son los hospitales que faltaron, son las calles que faltaron. Y seguramente si tuviéramos un aparato judicial más preparado para sancionar los delitos contra la propiedad social, tendríamos una sociedad más cohesionada y menos caldo de cultivo para los delitos contra la propiedad individual. Y el último eje, no el único, ni el menos importante, es el eje geopolítico. A mí me tocó estar en Bruselas discutiendo el acuerdo
entre la Unión Europea y Estados Unidos, un acuerdo tremendo que está en ciernes, y otro más que es el acuerdo de servicios, pero eso no es tema de hoy, en la misma semana que la presidenta estaba en Rusia. Y las barbaridades que decía la prensa del establishment europeo sobre la visita de la presidenta a Rusia eran tremendas. Entonces, es una presidenta a la que no se le puede entrar por el discurso, por la gestión interna, y entonces hay que difamarla de afuera hacia adentro. Desde la prensa internacional hacia adentro para debilitar a una presidenta que en su contacto con el pueblo argentino no solamente que no se la puede debilitar, sino que cada día que pasa está más fuerte. Entonces, y creo que todo va a estar teñido por eso. No hay un centímetro de territorio en ningún rincón del planeta que no esté teñido por una disputa entre dos grandes modelos de gobernanza mundial. Pondría aquí la cuestión, me animo a decirlo, tal vez sea opinable, tal vez sea criticable, pero me animo a plantear como tema. Ni siquiera les diría que tengo la respuesta, pero creo que es un tema. Yo creo que hasta las denuncias de corrupción de la FIFA tienen que ver con la cuestión geopolítica. Porque es una cuestión de malos contra malos. Es la misma justicia de Griesa la que denunció la corrupción. ¿Y saben por qué? ¿Y cuál es el objetivo? Que no haya mundial en Rusia. Si mañana la FIFA decretara que no hay mundial en Rusia y se hace en Estados Unidos, se sobreseen todas las denuncias de corrupción, no les quepa ninguna duda. Y yo creo que para la cuestión geopolítica, la aparición de otros actores con los cuales la Argentina y la región tiene un acercamiento y tiene acuerdos, entre ellos Rusia, es muy importante para este momento de debate de la geopolítica mundial. Esos temas también van a estar aquí, presentes en esta campaña, porque los vencimientos en la Argentina del año que viene en dólares van a ser sustancialmente menores, el déficit energético va a ser sustancialmente menor y va a ser un país mucho más saludable desde el punto de vista de sus reservas para poder gobernar. Y eso el poder internacional no se lo va a regalar fácilmente a un gobierno popular. Es entre esos dos sistemas que creo que se da la disputa geopolítica. O el mundo y los recursos los manejan ese complejo, ese conglomerado financiero, petrolero, armamentista, con su conexión en la prensa del establishment internacional, o lo gobiernan los gobiernos elegidos por los pueblos. Creo que eso es lo que está en disputa en el país, en la región y en el mundo. Así que si el libro puede colaborar un poquito para discutir sobre todas estas cosas, enhorabuena. Quiero decir dos palabras de por qué estoy tan contento y tan honrado de que esté Julián esta noche. Porque yo lo conocí como presidente de la Cámara, pero siempre me pregunté, sin conocerlo personalmente, no sé ni siquiera si él va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo lo que evalué, y no me pareció menor en aquel momento, sin conocerlo personalmente, era que cuando hay un antes y un después de su asunción como ministro de Agricultura, y es haber disuelto la capacidad de maniobra política de la mesa de enlace. A mí no me parece menor eso, desde el punto de vista estrictamente político, no el poder económico de la mesa de enlace, porque para eso hacen falta muchas más cosas que un ministro de Agricultura. Pero, digo, eso me parece que son cosas que hay que valorar en términos de perspectiva histórica y de resultado. Después lo conocí como presidente de la Cámara, como un gran presidente de esta Cámara, en todos los sentidos. Y me tocó estar el sábado, varias veces he estado en actividades de Julián, pero no es tan común que un candidato a gobernador, que además surge del propio sistema político, no viene de fuera del sistema político, sino que desde el propio sistema político, que nos tiene siempre mucho más acostumbrados a candidatos que priorizan otras cosas, que tenga una relación tan fluida con el aporte que le puedan dar las universidades y
básicamente las universidades públicas y especialmente las nuevas universidades y las universidades del conurbano. Porque eso conecta a la política con el planeamiento, con la investigación. Y ahí hay una cuestión de la política, y termino, y sobre todo una provincia tan complicada y con tantas urgencias, que es la relación entre la urgencia y el largo plazo. Porque en general hay como un hábito de la política de decir algo así como: no me vengas con el largo plazo que tengo que resolver urgencias. ¿No ves que acá hay hambre? ¿No ves que acá...? Entonces a uno le parece que el que plantea una mirada que vaya más allá es porque descuida las cosas puntuales. No, yo no estoy planteando en esos términos. ¿Les parece que podría plantear que no te importe el hambre para planificar que todo el pueblo de bonaerense tenga la universidad completa? De ninguna manera lo estoy planteando en esos términos. Lo que estoy diciendo es que si no hay una perspectiva de largo plazo, seguimos acumulando urgencias. Y van a ser cada vez más, y por lo tanto cada vez más difíciles de resolver. Y me parece que la profundidad de las propuestas que yo le escuché a Julián ya desde antes de lanzarse como candidato a gobernador, ¿no? Hablar de la nueva ruralidad, de ciudades que tengan dimensión humana y achiquen un poco el desequilibrio demográfico, son cosas estructurales que no pueden ser ajenas a la política, no pueden ser del mundo de la academia. Tienen que ser de la interrelación entre la academia, la política y los actores sociales. Por eso tuvo un apoyo tan importante de los trabajadores un par de semanas antes en Luján, Julián, donde yo ahí sí que lamentablemente por cuestiones personales no pude estar. Entonces, por esas cosas me parece, me siento tan contento de que esté Julián acompañándonos esta noche, de la misma manera que Carlos, que nunca le voy a dejar de agradecer, y a Gustavo, que la historia nuestra habla por sí misma. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, para ir cerrando esta presentación del libro, nos va a compartir con nosotros sus palabras el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Domínguez. Gustavo, Carlos, querido Carlos Raimondi, me dice, habla de política. Y por supuesto que me han escrito cosas sobre los escritos que contiene el libro. Quiero hacer alguna reflexión con ustedes. Primero, que es una reflexión de vida, de cómo yo llego a este momento en la figura de Carlos Raimondi. Yo soy de Chacabuco, pampa húmeda, cuadradito, lineal, peronista cabeza de tornillo, pero siempre tuve, desde el año 83, una gran contradicción entre las instituciones de la democracia contra el liberalismo. Y siempre teníamos un divorcio en aquel momento, por supuesto, fascinado con el preámbulo, fascinado con Alfonsín, con la limitación de no votarlo por las ataduras personales, pero fascinado por la promesa que traía la recuperación de la democracia. Y nosotros teníamos sobre nuestras manos todavía el olor de la muerte de los compañeros que habían desaparecido, de los compañeros que no estaban, del dolor y del silencio que teníamos de la historia que nos pertenecía. Me tocó ir a Malvinas en el año, cuando empezamos a militar más abiertamente, me tocó ir al conflicto bélico del año 82 y la llegada de la democracia. Yo en ese contexto lo conocí a Carlos, con una generación que expresaba, y yo lo miraba en la distancia, por ser de la provincia de Buenos Aires, él tenía mucha visibilidad política, como uno de los dirigentes que decía cosas que superaban los límites de lo partidario, que decían cosas donde uno sentía que podía tener una conexión histórica de pensamiento. Esas cosas que a veces no son tangiblemente descriptibles o fácilmente descriptibles, pero uno tiene una percepción de pertenencia. Hoy creo que le encontré la palabra. En él hay todo un estilo jaurechiano que después
en el desarrollo de sus exposiciones en la Cámara de Diputados, lo pude apreciar mucho mejor en perspectiva histórica y pude entender mucho mejor el recorrido histórico, porque una de las riquezas que tiene la continuidad institucional y democrática, con luces y con sombras, que cuenta lo personal también. Y acá está el otro componente de la política, porque tenemos un sistema institucional y político escrito. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y lo bueno de este tiempo es que esa otra historia empezó a tener visibilidad. Y empezó a tener visibilidad en el recorrido de los hombres que abrazaron a la política y que empezaron a tener esa vinculación histórica a partir de un compromiso con los intereses nacionales. Democracia, poder popular o corporaciones. Como bien decía Gustavo, patria o antripatria, patria o colonia. Hay un eje común. Cada uno le dio la significación histórica desde el lugar que fue formado. Algunos con más apego institucional, o menos, otros con una formación y un resabio mucho más contestatario. Para nosotros la institucionalidad política en los años 70 era contrarrevolucionario para la generación que nos transfirió la posta. Pero después nos dimos cuenta que la institucionalidad política era el único espacio de garantizar la representación de las mayorías en la Argentina. Evidentemente, todos hemos ido evolucionando y hoy estamos en un punto de encuentro. Lo maravilloso de este punto de encuentro, y me quiero referir a la persona, al comportamiento que cada dirigente político ha dado testimonio o no de su compromiso con los que escribe y con lo que dice. Porque muchas veces hemos escuchado extraordinarios discursos que esos dirigentes se fueron apagando con la última palabra de su discurso. Es porque su vida no estuvo acompañada. Su vida personal, su compromiso personal, no estuvo acompañado de su lucha y los valores que decía defender. Porque esta es la segunda contradicción a la cual un hombre de la política se enfrenta. ¿Cómo resuelve cada decisión que tiene que tomar todos los días? Entre el poder de la minoría o de las mayorías, y es la contradicción a la cual hemos sido sometidos en estos 32 años de democracia y de la cual algunos han aprobado el balance histórico. Y Carlos es de esos hombres que siempre olió a nuevo. Y este es otro sentido de los hombres de la política. Cuando se rompe el límite de lo partidario, porque las instituciones no sirven a los derechos de las mayorías. Y muchas veces las instituciones, encerradas en reglamentarismo formal, terminan siendo el problema. Y a mí me costó entender mucho, y en momentos de la historia hubo que poner en crisis la misma institucionalidad para que surgiera aquello que fue la razón de ser de las grandes expresiones mayoritarias en la Argentina, los movimientos nacionales y populares. Y hemos tenido señales, avance y retroceso. Yo no dejo de reconocer que en el año 83 se inició un avance extraordinario y las convicciones, los valores y el ideario fue retomado después. Tenemos que ser justos con la historia. Tenemos que decir que nosotros, cosas que criticamos desde el blanco y negro de los años 80, venimos a tomar como bandera histórica y reivindicación que tuvimos una extraordinaria incomprensión histórica en el mensaje que planteaba Alfonsín. El Alfonsín del 83, 87, 88 tuvo la incomprensión de la propia historia. Y Néstor Kirchner tuvo el coraje, y más Cristina aún, de reivindicar aquellos planteos que no eran planteos ya de un partido, eran planteos de una voluntad histórica mayoritaria que no lograron acallar. Y las mejores expresiones, las mejores encarnaciones, bueno, Carlos es parte de esas mejores expresiones. Yo debo reconocer, no sé si lo he alcanzado a decir en privado, por estas cosas que tenemos, son a veces los hombres, pero yo he sentido y siento una profunda admiración y valoración por la capacidad de expresar en cada momento de la historia, aún en contradicciones, y en contradicciones contra la propia institucionalidad, las cosas que ha pensado, que ha sentido, y siempre ha estado del lado de las mayorías.
Y eso es lo que hace que un argentino sea bien nacido y sea un patriota. Porque en definitiva la tensión democracia, poder popular o corporaciones, pueblo o antipueblo, patria o antipatria. Y siempre a Carlos lo he visto defendiendo las razones de las mayorías nacionales. Por eso decía que yo en muchos momentos cuando lo escucho, y en la Cámara a veces lo escucho con mucha atención, porque tiene un modo jaurechiano de decir y de expresarse. Y siempre cuando dice tiene interpretaciones históricas que si uno lo analiza desde el momento que Carlos tomó protagonismo público en la vida argentina, tienen un hilo conductor. No hay divorcio, hay unidad conceptual. Y evidentemente hay un texto que lo encabeza, que dice economía social, popular y solidaria, clave lógica, la declinación del capitalismo. Es decir, Carlos logra expresar con su vida, con su pensar, con su decir, con su actividad académica y política y con su magisterio. Evidentemente, estos escritos dejan ver una profunda vocación por la docencia. ¿Cuál es la mayor actividad de un militante político? Que militante es quien reconoce que tiene algo para brindarle a su comunidad. Los militantes somos profundamente soñadores y eternamente insatisfechos. Abrazamos a la política porque sentimos que podemos cambiar la realidad y porque todos los días nos levantamos con un nivel de insatisfacción y con cosas que nos duelen. Y está permanentemente la construcción colectiva y el sueño de lo colectivo. Cada uno encuentra la explicación histórica en las razones que hicieron sus primeros años de formación, pero lo colectivo está siempre por sobre lo individual. Y por eso hago esta salvedad porque quiero llegar a este momento bisagra de la historia política argentina. Yo llegué a lo colectivo, llegué al peronismo desde un cura que me decía que nosotros éramos el pueblo de Israel que se liberaba del imperio de Egipto y que marchaba hacia los 10 mandamientos. Y no sé por qué a partir de ahí encontramos, era la forma en la dictadura de enfrentarnos en la escuela secundaria contra la dictadura y nos sentíamos parte de ese peregrinaje. Y en realidad a mí me quedó esa idea de peregrinaje, de idea de marcha. Creo que somos eso, somos la marcha por la liberación nacional y social. No puede haber, y me acuerdo que en aquel momento decía, no puede haber liberación espiritual si no hay liberación de la estructura. Es decir, no se puede realizar nadie en una sociedad injusta. Y siempre hay testigos de cada tiempo que asumen un compromiso con la historia. Bueno, Carlos es esos dirigentes que siempre huelen a nuevo. ¿Y por qué un dirigente político o un militante huele a nuevo? Vieron que uno pasa por la vida y escucha cosas y dice, ¿qué me quiso decir? Es cuando hay un divorcio entre lo que uno es y lo que dice. Es cuando hay un divorcio entre la mismidad y la palabra. Cuando hay síntesis, cuando uno expresa lo que sienta, las razones por las que lucha. Puede transmitir nuevos sueños y nuevas ilusiones. Carlos es un dirigente contemporáneo y moderno siempre. Yo creo que, sinceramente, creo que uno debe dar testimonio de lo que dice. Y creo que quienes asumen la representación de lo público para liberar la batalla por el cambio colectivo, también deben dar testimonio personal. No se puede ejercer la política de cualquier manera. Yo no creo en aquello, hacen, roban pero hacen. No creo. Y creo que esta democracia exige hombres y mujeres que puedan dar testimonio republicano de su propia vida, pero no el republicano donde todo muere en la letra fría de la institucionalidad. Lo republicano que nos permite construir la igualdad de oportunidades de derechos para el conjunto de los argentinos. Porque hemos logrado la institucionalización, porque queríamos una sociedad con igualdad de oportunidades. Y hasta que no alcancemos ese propósito, donde todos los argentinos nos podamos realizar, la política seguirá convocando a nuevos soñadores. Seguramente el día que alcancemos una sociedad con igualdad de oportunidades y consolidación de derechos, los soñadores tendremos que pensar en otra cosa. Pero mientras sintamos que tenemos sueños por realizar, hombres como Carlos van a seguir oliendo a nuevo. ¿Y por qué huelen a nuevo? ¿Por qué un dirigente político puede escribir?
¿Por qué un dirigente político puede una idea tratar de transmitirla? Porque tiene esta compulsión por lo colectivo. Y esta es la patria que empieza a escribirse con nuestra propia identidad en este tiempo. Nos tenemos que animar, nosotros como generación de argentinos, a mirar desde nosotros mismos la patria. La patria grande, la patria en la cual fue parida la independencia de nuestra patria. Vamos a cumplir 200 años de nuestra independencia. Pero ¿en qué sentimientos fuimos paridos? En el proyecto de la patria grande, en el destino compartido. En reflotar los sueños del Mercosur, ahora la UNASUR, la CELAC, pero en definitiva el proyecto de la patria latinoamericana. Y ese grito de independencia, ese grito que tenemos que dar todos los días, estamos muy cerca de la prosperidad que soñamos, pero también muy cerca del infierno que venimos. Y la pelea siempre son con otros nombres. Pero la pelea siempre es contra el individualismo, contra el liberalismo, que quiere una Argentina con 10 millones de argentinos dentro y el otro 30 millones de argentinos arreglate como pueda. Nosotros queremos una Argentina donde estamos convencidos y una América Latina y una patria grande donde haya realización e inclusión para todos. El otro día, el día sábado, hacía una reflexión de algo que había leído de Gullo sobre la insubordinación fundante. Creo que los militantes políticos todas las mañanas tenemos que tener ese grito de insubordinación, que es fundante porque tenemos que tener olor a sueño. Si no tenemos olor a sueño, si no tenemos olor a nuevo, dejemos la política. El campo nacional y popular requiere dirigentes que todos los días planteen nuevos horizontes, porque su vida tiene que ser nuevo horizonte. Y quien más responsabilidad tiene, más exigencia tiene. Quien más responsabilidad tiene en la vida institucional de una nación, más responsabilidad de dar testimonio, de visión nueva, de nuevos desafíos, y de asumir la responsabilidad de marcar rumbos. Y hoy más que nunca, la pelea en la Argentina del 2015 es contra el liberalismo. Contra el liberalismo que Cristina y que Néstor, y particularmente a partir de la ley de medios, lograron demostrar que 4 vivos en la Argentina le hicieron creer al pueblo que su interés siempre era el interés de la mayoría. Y cómo terminaba, esos 4 vivos se enriquecían y la mayoría terminaba demolida. Nosotros creemos, por supuesto, en la capacidad que tiene el Estado. En la capacidad que tiene el Estado, como todos los estados que hoy son centro del mundo. Defendieron su producción, defendieron su creatividad, se dieron tiempo para construir su propia historia. Y construyeron a partir de las universidades, de sus universidades, la forma de escribir la propia historia y de hacerle creer a algunos tontos del mundo todo lo contrario a lo que habían hecho para el desarrollo de esas naciones. Fueron profundamente proteccionistas, pero al mundo le hicieron creer el libre cambio y el liberalismo. Y 4 bobos, 4 vivos, que vivieron de la importación y la exportación a lo largo de los 200 años de nuestra historia, siempre le hicieron creer con sus economistas a la Argentina que su interés era el interés de la mayoría. Y no es casualidad, yo soy egresado en la Universidad de Buenos Aires, pero no es casualidad que el sistema de dominación intelectual se reprodujo a sí mismo durante 2 siglos. Y al resurgir de nuevas universidades en la Argentina, es la institucionalización y la consolidación de una conciencia nacional diferente, de un juicio crítico diferente, que es lo que tiene Carlos Raimundo, un juicio crítico. Una capacidad de interpelación permanente a la realidad a partir de un espíritu inquieto. Quien escribe, y hay que tener vocación, tiempo, capacidad para sentarse a escribir. Hay que tener juicio crítico, hay que tener una compulsión por dar. Hay que ser un soñador. Los soñadores escriben. Cuando crean los artistas, cuando tienen esa compulsión por sacar afuera. Evidentemente este libro es esa compulsión por sacar afuera las cosas que adentro a uno lo queman. Nosotros, quienes abrazamos la política, sabemos que nuestra vida es para quemarla detrás de nuestros sueños. Y que nuestros sueños no nos pertenecen. Que nuestros sueños tienen como destinatario final las causas por las cuales luchamos y abrazamos la política. Somos parte de una generación que nos va a tocar asumir una responsabilidad después de 2 liderazgos que la historia ha aprobado. Y este es el otro cambio en la Argentina.
Salimos del maldito péndulo que nos hacían creer. Y construimos lo que Néstor Kirchner dijo y pudimos entender. No entendíamos, un país en serio. Argentina tenía un sueño, ser un país en serio. Un país en serio es un país donde se pueda pensar el futuro a partir de logros alcanzados. Y yo siento ese orgullo. Y por supuesto que siento el orgullo de poder compartir las consideraciones con Carlos, y comparto y me llenan de orgullo como militante político las palabras expresadas por un hombre como Carlos, porque lo valoro como persona, porque no está involucrado en 32 años de vida pública en ningún hecho que involucre su vida personal. Porque todo lo que hizo lo hizo pensando en otros, porque nunca habla de sí. Siempre Carlos habla de los demás, habla de sus ideas, habla de sus valores, habla de su sueño. Y el destino de la Argentina se va a jugar con hombres que estén dispuestos. Después de Néstor y después de Cristina son liderazgos extraordinarios. Yo le decía a la presidenta después del acto del 25 de mayo, yo creo que a todos nos llenó de un momento único que regala la expresión de nuestro pueblo. Hay momentos de comunión de nuestro pueblo. Ese día yo sentí, no sé qué sintieron ustedes, pero que había un diálogo, que Cristina interpretaba a los 200, 400, 500.000 personas que había en esa plaza, que había una comunión diferente. Y que había una convalidación del proceso histórico en la plaza, y que recuperábamos lo público. Y por eso nos critican, porque hemos recuperado lo público como espacio de lo común, porque hemos recuperado el grito libertario de hace 200 años en la calle, porque es un proyecto de país, es un proyecto político que recupera la calle, y recuperar la calle es recuperar la ilusión. Recuperar la calle, después de 12 años de gobierno y de 32 de democracia, es tener algo para decirnos a nosotros mismos como argentinos. Y la verdad que esto no se hace con cualquier clase de dirigente. No se hace con dirigentes que lo que hacen lo hacen para beneficio personal. Se hace con dirigentes que lo que hacen lo hacen pensando en un sueño. Y cuando alguien escribe, seguramente no está pensando en que lo que escribe sirve para tal o cual. Está pensando que tiene que sacar algo que sale del alma, que sale de adentro. Bueno, yo siento que esta es una visión comprometida de época. Que esta es una visión que describe época, que describe desafío y que marca un nuevo resurgir. Y yo me acuerdo, no hace mucho, como peronista cabeza dura que soy, que yo sentí vergüenza en el 95-99. Créanme que sentí vergüenza de lo que representaba. Yo había llegado al peronismo por otras razones. Y cuando uno empieza a reencontrarse con los sueños, porque a mí Néstor y Cristina me devolvieron eso, los sueños que yo creía que no iba a poder realizar, los interrogantes y el apasionamiento que sentía cuando lo escuchaba a Alfonsín plantear determinadas cosas y no me animaba y era inmovilizante, porque me quedaba, era como la chica que a uno le gustaba, pero que no se animaba nunca a decirle que me gustaba. Y en realidad lo que me gustaba era ser argentino. Lo que me gustaba era que la política tenga esa vocación de transformar la realidad y que la política no esté de rodillas frente a los poderes consolidados de una sociedad. Y una cosa que debe tener la política es animarse a pensar desde otro lugar. Hay que animarse a pensar la realidad que nos toca desde otro lugar. Si sirve para la mayoría de los argentinos, sirve la institucionalidad. Y si no, hay que repensar una nueva institucionalidad. El orden establecido, los dirigentes políticos, los pensadores, los escritores, los intelectuales, los militantes, no podemos ser adoratrices del orden establecido si el orden establecido nos lleva al cementerio de las ilusiones o a la claudicación de nuestro propio destino. Y en esto yo quiero poner en valor ese juicio crítico, esa llama permanente que he visto en la figura de Carlos Raimundi. Créanme que lo que estoy diciendo no lo había pensado. Me sale porque lo sentí, no lo pude procesar y siempre Dios me da la posibilidad a mí de expresar en algún momento lo que quiero, lo que siento, la admiración. Yo siento que es momento de conjunción de valores nacionales, de identidades compartidas, de visión de futuro, de pertenencia al sueño de la patria grande.
Y estoy convencido que no podemos regalar esto. Esto nos pertenece porque, entre otras cosas, hemos podido tener la verificación histórica que este camino ha servido para beneficiar a la mayoría de los argentinos. ¿Falta muchísimo por hacer? Por supuesto. A nosotros nos duele la pobreza más que a nadie. Porque mientras haya un argentino que no pueda realizarse, la política seguirá teniendo razón de ser. Ahora, no pueden pretender invalidar todo lo hecho. No nos pueden pretender invalidar todo lo que se ha hecho. Costó mucho. Y cuando se planteó la política de discusión, no hemos sido anticampo. No nos equivoquemos. La principal revolución agrícola del mundo se dio en la Argentina y se dio en la Pampa húmeda. Por supuesto que falta industrializar. Por supuesto que no podemos quedarnos con un país que produce solamente recursos primarios. Por supuesto que es el tiempo de América Latina y que Evo inició un proceso de industrialización agresivo y que Argentina tiene que caminar por un proceso agresivo de industrialización de su producción. Y eso será la liberación. El nombre de la liberación es la industrialización, la transferencia de conocimiento y tecnología para el servicio de producción. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres que hagan de su vida y de su conducta republicana en tanto y en cuanto rendición de cuentas, republicana en tanto y en cuanto apego a la institucionalidad en la Argentina, un modo de ver y entender la visión nacional y popular. Y estamos cerca, yo creo que estamos muy cerca de consolidar esa dirigencia donde no tengamos que reparar. Néstor vino a reparar una generación. Cristina vinieron a reparar una generación. Vinieron a darnos la dignidad de vivir con justicia, con memoria, con verdad. Nos toca a nosotros tomar las banderas que desde el 83 quedaron truncas. Nos toca a nosotros liderar democracia con equidad y desarrollo. Y nos toca a nosotros defender lo que queremos, lo que sentimos y pensamos. Democracia, poder popular o corporaciones, es defender lo que queremos y pensamos. Es defender a la política. Es poner a la política en el lugar exacto. Es poner a la reflexión política, a los escritos y a la expulsión interna de lo que uno siente como instrumento de transformación de la sociedad. Por eso, no era nada de lo que me habían escrito, todo esto, les aviso. Pero siento una profunda alegría de militante. No puedo dejar de expresarle que como militante me siento estimulado. A veces siento que Carlos Raimundi es ilimitadamente generoso, desproporcionadamente generoso, en lo personal y en lo político, e ilimitadamente humilde. Créanme, y a riesgo de... Son con los dirigentes que yo quiero compartir el futuro. Son con los hombres que yo quiero compartir los desafíos de los tiempos que vienen, porque tengo en claro que sé a dónde voy y sé que nos encontramos en el mismo sueño, con la misma vocación. Él seguramente con mayor capacidad de decir y de escribir, que lo demuestra aquí. Así que es una extraordinaria reflexión del tiempo presente. La sistematización tiene una lógica común, tiene un hilo conductor de que tiene coherencia en su pensamiento y en sus análisis políticos. Y bueno, qué bueno que todavía sigamos manteniendo vivo la promesa de los años 83, la realización de las cosas que pudimos concluir y el desafío, y ojalá que lo podamos transitar en los tiempos por venir, que nos quedan por delante para transformar la realidad al servicio de las mayorías nacionales y populares. Gracias, Carlos, por permitirme compartir este libro con vos. Un gusto. Demasiado humilde. No, vos sos demasiado humilde. Bueno, nada, gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y que gane Argentina ahora. Dale.